Edema. En este capítulo se hará referencia al edema clínico, que es aquel que se puede percibir y diagnosticar mediante el examen físico de la superficie corporal cutánea a través de la tumefacción de la dermis y el tejido celular subcutáneo que denota, en principio, un aumento del contenido acuoso del espacio intersticial. Puede ser un signo que exprese una alteración trivial y transitoria, o bien puede constituir una manifestación clínica que implique el comienzo de una enfermedad grave. En general, los edemas pueden ser localizados o generalizados. Los primeros obedecen a la existencia de factores que operan sobre regiones u órganos y perturban alguna de las fuerzas que componen la ley de Starling, que regula el intercambio de líquidos entre los espacios vascular e intersticial a través de la membrana capilar. Cuando los edemas son generalizados, a la perturbación inicial de las fuerzas se suma una acumulación excesiva de agua en el espacio extravascular intersticial, que se asocia de modo invariable con un trastorno en la retención renal de sodio y agua. Definición de edema. El edema es la expansión del espacio intersticial a expensas del volumen intravascular. Fisiopatología. Conviene recordar que el agua corporal total corresponde al 60% del peso corporal y que el espacio extracelular que baña las estructuras celulares comprende el 45% de esa agua total. Dentro del espacio extracelular, el volumen plasmático y el espacio intersticial constituyen el espacio extracelular activo donde ambos compartimientos, separados solo por la membrana capilar, intercambian agua, electrolitos y demás solutos. El líquido intersticial, que comprende aproximadamente el 20% del agua corporal total, es un ultrafiltrado del plasma con libre difusión de agua y electrolitos a través del capilar que solo impide el paso de las proteínas plasmáticas. En el sector vascular la concentración de proteinato, de 7G/dl, se diferencia de la pequeña concentración proteica en el sector intersticial y es responsable de la disímil distribución iónica entre ambos espacios, de acuerdo con lo establecido por el equilibrio de Gibbs-Donan. Esta diferencia consiste en el discreto aumento en la concentración de los aniones no proteicos del intersticio, cloro y bicarbonato, que suple a Bs aniones proteicos. Por el contrario, los cationes difusibles disminuyen ligeramente su concentración. Tampoco el calcio y el magnesio, ligados de manera parcial a las proteínas, pueden difundirse libremente, por lo cual también presentan menor concentración en el espacio intersticial. El estudio de la fisiopatología del edema comprende la revisión de las fuerzas que operan primariamente en el desplazamiento de los líquidos a través de los espacios vascular e intersticial a través de la membrana capilar, ley de Starling. Asimismo, el compromiso principal del espacio intersticial en el edema generalizado promueve secundariamente la participación de los mecanismos que regulan el metabolismo del sodio y el agua por su relación con la homeostasis de la fase líquida del organismo, sistema renina-angiotensina-aldosterona y hormona antidiurética. La participación central del sodio deriva de su ubicación como responsable del 90% del soluto osmóticamente activo del espacio extracelular, lo que lo convierte en el máximo regulador de su volumen. La activación de estos mecanismos secundarios interviene en la generación y perpetuación del edema. Existen también situaciones, aunque poco frecuentes, en las cuales alteraciones renales intrínsecas que perturban la excreción de agua y sodio pueden constituir por sí mismas la causa primaria de la generación del edema. Ley de Starling. La virtud principal de esta fórmula, que tiene ya más de 100 años 1896, es agrupar las fuerzas que tienden a desplazar el líquido fuera de los vasos capilares. La propia presión hidrostática del capilar junto con la presión oncótica del espacio tisular, frente a las que tienden a retenerlo, la presión oncótica plasmática y la presión hidrostática intersticial. Junto con ella se jerarquiza la intervención del sistema linfático, que puede operar en un sentido o en otro según drene o esté obstruido. También se incluye un factor dependiente del estado de la permeabilidad capilar, dado que su propia alteración facilitará el traspaso de moléculas como las proteicas, a las que normalmente es impermeable. En general, y en circunstancias normales, existe un ligero gradiente de aproximadamente 1 milímetro Hg que favorece la filtración hacia el intersticio. Esta pequeña cantidad de fluido que se filtra es devuelta a la circulación general por los vasos linfáticos. No obstante, este atractivo esquema de ultrafiltración no puede ignorar que los flujos capilares suelen ser intermitentes, que operan cortocircuitos sometidos a regulaciones regionales,
que también existen procesos de difusión en casos de estasis y que los intercambios se efectúan a través de todo el capilar. Normalmente, existen variaciones tensionales en las presiones hidrostáticas en el sector venoso según las distintas posiciones corporales y su valor puede aumentar hasta 80 milímetros Hg, por ejemplo, en posición de pie. En los miembros inferiores, estas variaciones son amortiguadas con contracciones musculares intermitentes, reducción de la superficie filtrante por la apertura de shunts arteriovenosos, vasomoción capilar, contracción de esfínteres precapilares y acción de las metarteriolas y aumento del drenaje linfático y de la presión tisular. Todos estos factores actúan como mecanismos fisiológicos compensatorios que evitan la formación del edema. La compensación de tensiones y la indemnidad de la pared capilar permiten mantener normalmente un estado de equilibrio dinámico que respeta el volumen y la composición de los espacios vascular e intersticial, a pesar de la intensidad y magnitud de los intercambios que se producen a este nivel. Mecanismos generales productores de edema. Siguiendo el esquema mecánico que propone la ley de Starling, puede producirse edema por la alteración primaria de uno o más de los factores de la ecuación que, como resultado, tiendan a aumentar la filtración o a disminuir la reabsorción de líquido a nivel capilar. Clínicamente, esto ocurre en 4 circunstancias. 1. Por aumento de la presión hidrostática venosa. 2. Por disminución de IA presión oncótica plasmática. 3. Por aumento de la permeabilidad capilar. 4. Por disminución de la reabsorción linfática. Seguramente habría que preguntarse por qué no se producen edemas en la hipertensión arterial. En condiciones normales, no hay modificaciones en la presión hidrostática en el extremo capilar arterial que puedan aumentar la presión de filtración gracias al sistema de autorregulación. Frente a situaciones patológicas, como la hipertensión arterial, el esfínter precapilar modifica su resistencia para no transmitir al capilar las variaciones tensionales. En cambio, el aumento de la presión hidrostática venosa rápidamente se transmite al capilar con aumento de la presión hidrostática y favorece el filtrado de líquido al intersticio que, si sobrepasa la capacidad de los vasos linfáticos en su drenaje, da origen al edema. Este mecanismo puede producirse por causas locales o regionales: obstrucción, trombosis venosa, tromboflebitis, insuficiencia venosa crónica y trastornos en la dinámica de la circulación venocapilar, estado varicoso y alteración de la bomba musculovenosa. Generales: la insuficiencia cardíaca congestiva es la causa más importante de hipertensión venosa crónica. Menos frecuente es la pericarditis constrictiva. Otras situaciones transitorias que pueden originar hipertensión venosa son el embarazo o las alteraciones que se producen en el ciclo menstrual. La disminución de la presión oncótica plasmática puede generarse por cifras de albuminemia inferiores a 2-2,5 G/dL, circunstancia que puede ser causada por dificultad de su síntesis, hepatopatías crónicas, cirrosis, mayor destrucción, hipercatabolismo intenso. Pérdidas entéricas excesivas, síndromes de malabsorción, o renales, síndrome nefrótico, y en casos de desnutrición grave. Las alteraciones en la permeabilidad del endotelio capilar originan un edema cuya característica distintiva respecto de todos los anteriores es la presencia de proteínas que pasan al espacio intersticial. Este edema, por lo general de etiología inflamatoria, puede deberse a problemas generales, alergia o hipersensibilidad, fármacos o tóxicos, infecciones como el dengue, o locales, traumatismos, celulitis, quemaduras. Por último, y para completar los factores enunciados en la ley de Starling, una perturbación en el drenaje linfático que provoque disminución de la reabsorción linfática como ocurre en el linfedema idiopático o primario, o debida a causas secundarias bien definidas, neoplasias, después de radioterapia. Poscirugía, puede ser un agente productor de edema. Mecanismos generales de retención de agua y sodio. La retención renal de agua y de sodio puede ser primaria, en la enfermedad renal. Secundaria, a la reducción del gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca o a la disminución de las resistencias periféricas, cirrosis hepática. Para que el aumento del volumen intersticial sea clínicamente evidente y aparezca el edema, el acúmulo de líquido debe ser de 2,5 a 3 litros. Si el riñón no repone esta pérdida de la volemia mediante la retención de sodio y de agua, se producen la hemoconcentración, el shock y la muerte. De tal manera,
el riñón alimenta y posibilita la expansión del líquido intersticial. Importante, en toda situación de edema generalizado, con independencia de la causa, el riñón retiene agua y sodio que aumentan continuamente la magnitud del edema. Desde el punto de vista hidroelectrolítico, el edema generalizado configura una situación de exceso hidrosalino provocado por una acumulación patológica de líquido en el espacio intersticial que, cuando se acompaña de líquido en las serosas, pleura, peritoneo o pericardio, se denomina anasarca. Los términos volemia o volumen intravascular son sinónimos que definen la magnitud del contenido del espacio intravascular. El contenido del espacio intravascular puede estar normal, normovolemia, disminuido, hipovolemia, o aumentado, hipervolemia. La valoración clínica de la volemia es básicamente especulativa. Además, la volemia se encuentra en un espacio dinámico y con una particular distribución. El lado arterial es el que regula el volumen extracelular, porque los receptores más importantes del sistema, varoreceptores, aparato justaglomerular, se encuentran en este nivel. Los receptores registran el volumen circulante y disparan el aumento o la inhibición de los llamados factores retenedores de agua y de sal, que son el sistema nervioso simpático, la hormona antidiurética, ADH, y el eje renina-angiotensina-aldosterona. Esta porción de la volemia, denominada por algunos como eficaz, en la actualidad es llamada volemia arterial efectiva. La valoración de la volemia arterial efectiva es una presunción acerca de la relación adecuada entre el contenido, volemia arterial, y el continente, lecho vascular arterial. Así, en un mismo individuo puede coexistir un estado de hipervolemia con un estado de hipovolemia arterial efectiva. Un ejemplo es la insuficiencia cardíaca, en la que la volemia arterial se encuentra aumentada y el lecho vascular disminuido por vasoconstricción. Según este punto de vista, se deben distinguir los edemas acompañados por disminución de la volemia arterial efectiva de los que evolucionan con hipervolemia. Edemas con hipovolemia arterial efectiva. El concepto de volemia efectiva o volumen circulante efectivo tiene un sentido funcional hemodinámico y se refiere a la parte del líquido extracelular que se encuentra dentro del espacio vascular, que es sensible a la acción sensora de los varoreceptores y que perfunde en forma activa todos los tejidos. Se consideran funcionalmente excluidos de la volemia efectiva los volúmenes alojados en las cavidades cardíacas dilatadas y en las zonas venosas con gran capacitancia. Los varoreceptores arteriales mencionados se encuentran en la bifurcación carotídea, a nivel del arco aórtico y en la arteriola aferente del aparato justaglomerular y los venosos, en la vasculatura pulmonar y en las regiones auriculares. La respuesta renal a la hipovolemia está mediada por la activación del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la hormona antidiurética. La reducción del flujo sanguíneo renal, con mayor disminución en las zonas corticales, provoca aumento de la fracción de filtración, filtrado glomerular/diagonal flujo sanguíneo renal, con incremento de la presión oncótica y disminución de la presión hidrostática peritubular, lo que condiciona una mayor reabsorción proximal de agua y sal. Estimulación del aparato justaglomerular por un mecanismo de varorecepción, arteriola aferente. A su vez, la menor carga de cloro que llega al túbulo distal es detectada por la mácula densa y ambos constituyen los factores principales de la liberación de renina. Un tercer mecanismo involucrado comprende la mayor actividad simpática beta-adrenérgica. La renina conduce a la estimulación de la zona glomerular de la glándula suprarrenal, con la producción secundaria de aldosterona, que favorece asimismo la retención de sodio y agua en el túbulo distal. Finalmente, la hipovolemia inhibe la liberación del péptido natriurético auricular por falta de distensión de la aurícula y esto conduce a una mayor retención salina. En los edemas con hipovolemia arterial efectiva, el desplazamiento del líquido intravascular al espacio intersticial origina una depresión del volumen circulante. El relleno insuficiente de este compartimiento dará lugar a una serie de respuestas fisiológicas destinadas a su vuelta a la normalidad. Sin embargo, y a través de los mecanismos reguladores existentes, se produce una retención de sodio y agua adecuada a esta disminución del volumen efectivo que tenderá a perpetuar el trastorno, edema, mientras persista el desequilibrio capilar inicial. Este mecanismo general se constituye así en un factor patogénico secundario, pero importantísimo, de la mayoría de los edemas generalizados.
Las situaciones clínicas en las que se observa este mecanismo fisiopatológico son insuficiencia cardíaca congestiva, mayor presión hidrostática capilar por hipertensión venosa e influencia del volumen minuto disminuido en la hipovolemia arterial. Cirrosis hepática. Los pacientes con cirrosis hepática experimentan cambios hemodinámicos que caracterizan el síndrome hepatocirculatorio. Desde hace más de una década se ha reconocido que los pacientes con cirrosis y, generalmente, con ascitis presentan una circulación hiperdinámica que se caracteriza por el aumento del gasto cardíaco y la disminución de la resistencia vascular sistémica y de la presión arterial. Ocurre que el aumento de la resistencia hepática al flujo sanguíneo induce una notable vasodilatación arterial en la circulación esplácnica mediada por la liberación de óxido nítrico, NO. Ello implica una disminución del volumen arterial efectivo que estimula los factores retenedores de sodio y de agua como un intento compensador para la expansión del volumen plasmático. Síndrome nefrótico, SN. Los mecanismos implicados en la producción de los edemas en el SN no están del todo aclarados. Clásicamente, se sostenía que los edemas eran la consecuencia hemodinámica de la hipoalbuminemia. Pero ahora se sabe que el descenso gradual de la presión oncótica del plasma se acompaña de una disminución paralela de la presión oncótica intersticial, lo que protege o reduce el trasudado del líquido al intersticio. Se postulan dos hipótesis controvertidas como mecanismos independientes en la formación del edema y es probable que ambas contribuyan en diferentes grados en cada paciente individual. De sobrellenado u overfilling. Se produce una retención primaria de sodio que provoca aumento de la volemia. De bajo llenado o underfilling. La retención de sodio es secundaria a la hipovolemia arterial efectiva. Lo más frecuente es que la mayoría de los pacientes adultos con SN tengan volemia normal o aumentada. Sin embargo, algunos pueden mostrar signos de hipovolemia efectiva con insuficiencia renal o no, en particular aquellos con nefropatía por cambios mínimos. Se puede concluir diciendo que la hipovolemia arterial efectiva estimula la reabsorción de agua y sodio a través de mecanismos sensores, vasoreceptores vasculares, en un intento de mantener el volumen extracelular, pero que en estas tres situaciones clínicas patológicas, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y síndrome nefrótico, contribuyen al agravamiento y la persistencia del edema. Otro hallazgo característico de estas situaciones clínicas es la hiponatremia, NA plasmático menor de 130 mEq/L, vinculada también a la ya mencionada menor carga de agua y sodio en los segmentos de la nefrona que producen la dilución de la orina. En estos casos, la liberación de hormona antidiurética, estimulada por una menor volemia efectiva, impide la excreción de agua libre y provoca hiponatremia dilucional con hiposmolaridad. Dentro del conjunto de las hiponatremias, la dilucional, que es habitual en los estados edematosos generalizados con volumen extracelular aumentado, insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, coexiste con un sodio corporal total elevado, dado que hay un balance positivo simultáneo de agua y sodio. La regulación de la natremia depende de otros factores, como el volumen extracelular y la osmolaridad. Por ello, hiponatremia no es sinónimo de déficit corporal de sodio y su presencia con edemas importantes y generalizados es el ejemplo paradigmático de esta afirmación. Todos estos casos evolucionan con oliguria y natrurias generalmente menores de 10 a 20 mEq/L, valores que indican el comportamiento de la función renal respecto del estado del balance hidrosalino. Como la excreción de sodio es el principal regulador de la volemia efectiva, su disminución expresa la vigencia de este mecanismo en este estado patológico con retención hidrosalina. Importante, como puede comprenderse luego de esta descripción, la misma respuesta fisiológica dirigida a un objetivo homeostático, retención hidrosalina, que es eficaz en la hipovolemia producida por hemorragia, deshidratación y depresión salina, se transforma en un mecanismo patogénico de la perpetuación del edema en estas otras circunstancias de hipovolemia efectiva. Edemas con aumento de la volemia arterial efectiva. Existe otro tipo de edemas, mucho menos frecuente, que evoluciona con aumento de la volemia arterial efectiva y responde a una falla renal primaria que perturba la excreción de sodio y agua. Esto ocurre en la insuficiencia renal aguda o crónica con oliguria y en los casos de glomerulonefritis agudas. También se observa en circunstancias de expansión no controlada con soluciones salinas cuando se supera la capacidad renal de excreción de agua y sal.
Todos estos casos evolucionan con exceso hidrosalino, aunque con hipervolemia. Aquí los edemas son provocados por un aumento de la presión hidrostática capilar secundario a un incremento real de la volemia. El cuadro clínico mostrará signos de la hipervolemia franca existente, como hipertensión arterial, ingurgitación yugular, disnea, taquicardia o ritmo de galope. Fisiológicamente, cuando existe expansión de la volemia se desencadena una respuesta compensadora natriurética, fenómeno del escape, en parte por acción del factor natriurético y, en general, del llamado tercer factor, que impide en principio la sobrecarga de volumen. Por lo tanto, para que esta situación de hipervolemia sea posible, la expansión deberá ser importante y rápida, aporte de una cantidad excesiva de soluciones salinas, y tendrá que haber un trastorno intrínseco renal que impida la mencionada respuesta natriurética. Se incluye en esta situación lo ya mencionado, ciertos casos de edemas en síndromes nefróticos que cursan con oberfillín y albuminemia mayor de 2G/DL. En estos casos la hipervolemia es la consecuencia de la retención inicial de agua y sodio por una alteración intrarrenal del túbulo colector. Examen físico. El edema se puede presentar como oculto o preedema, solo sospechado por el aumento de peso inusual, por ejemplo, superior a 500 gramos de un día a otro, en un paciente que cumple condiciones clínicas para desarrollarlo, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o disminución del ritmo diurético. Manifiesto, que puede ser a su vez localizado o generalizado, anasarca. Los datos que aporta la inspección son la deformación en la región edematizada, con borramiento de los surcos, los pliegues cutáneos y los relieves óseos. El color de la piel, habitualmente pálida en el edema de origen renal y en el linfedema, cianótica en la insuficiencia cardíaca y en la estasis venosa. Si es rubicunda, debe sospecharse patogenia inflamatoria. La simetría, simétrico cuando compromete por ejemplo ambos miembros inferiores o asimétrico cuando afecta un solo miembro. La palpación permite apreciar la temperatura, caliente, si hay inflamación, con rubor y habitualmente doloroso, y fría, en la rémora venosa, la consistencia blanda sugiere instalación reciente o hipoalbuminemia, en tanto que el edema duro indica larga evolución y compromiso del drenaje linfático. El signo de la fobia o del Godet confirma el edema y permite evaluar la magnitud según el grado de depresión que pueda provocarse y el tiempo de recuperación de la forma. Se pone en evidencia presionando de manera sostenida con un dedo, habitualmente sobre un plano óseo, tibia, maléolos, región sacra y dorso en los pacientes en cama. En el abdomen, se logra pinzando entre dos dedos un pliegue cutáneo. Los edemas muy importantes avanzan hacia las piernas y los muslos y, en los pacientes con desequilibrios hidrosalinos graves que están en cama, el dorso y los flancos del tronco son los sitios selectivos de la búsqueda. En estos casos la exploración en los muslos y los flancos debe hacerse tomando un grueso pliegue cutáneo con una o las dos manos en forma de pinza entre el pulgar y el índice y, luego de algunos segundos, al soltarlo suavemente se pondrá en evidencia la depresión ejercida, que tiene el mismo significado de la fobia o Godet descrito. Importante, cuando el edema producido por causas generales se hace evidente, denota la presencia de una acumulación corporal de líquido intersticial superior al 20%, lo que equivale a una retención aproximada de agua y sal de 3,5 a 5 litros. En la etapa previa, la acumulación hídrica solo puede registrarse por un aumento de peso de causa injustificada. En este periodo previo sin edema oculto, y también en el seguimiento clínico de los pacientes con trastornos edematosos, es fundamental la pesada diaria, en la que toda variación del peso corporal de 1 kilogramo o mayor debe hacer sospechar la acumulación de líquido. Como síntesis, el médico puede controlar o conocer la situación real de los 3 espacios líquidos corporales a través del examen físico y de los parámetros de laboratorio. Espacio intracelular, se evalúa a través de la osmolaridad plasmática. Espacio intersticial, se evalúa controlando el peso corporal. Espacio intravasallar, en el sector venoso, se evalúa el grado de ingurgitación de las venas yugulares. En el sector arterial, se evalúan la frecuencia del pulso, la tensión arterial en diferentes posiciones, buscando ortostatismo, signo de hipovolemia, y el volumen y el ionograma urinarios. Diagnósticos diferenciales que plantea el edema en el examen físico.
El mixedema y el linfedema son dos situaciones muy semejantes al edema en sus aspectos semiológicos, pero deben diferenciarse de él. El mixedema, que aparece en el hipotiroidismo, se debe a la acumulación de mucopolisacáridos hidrófilos en la piel. Se asemeja al edema por la tumefacción y el borramiento de los pliegues cutáneos, aunque no presenta el signo de la fobia, porque el material mucoide que infiltra e indura la piel no permite su fácil desplazamiento ante la presión. También está acompañado siempre por un color pálido amarillento de la piel que es fría, áspera, seca y escamosa. Las secreciones sebácea y sudorípara están muy disminuidas. En algunas regiones, como en las supraclaviculares, se forman cúmulos adiposos granulosos a la palpación. El mixedema pretibial es una manifestación rara de la enfermedad de Graves, hipertiroidismo, que ocurre en el 1 a 4% de los pacientes, casi todos con oftalmopatía coexistente. El linfedema, en cambio, puede considerarse una forma especial de edema en la que los vasos linfáticos no drenan el exceso de proteínas que pasan normalmente al intersticio. Su carácter crónico y su alto contenido proteico, que favorece la proliferación fibroblástica, lo tornan duro y elástico, y no deja fobia o godeta ante la presión digital. Existen linfedemas primarios de carácter familiar, raros, y secundarios, mucho más frecuentes debidos, por ejemplo, a resecciones quirúrgicas y procesos inflamatorios reiterados que conducen a la obliteración linfática. Véase más adelante. Por último, se debe mencionar el lipedemia, que es el edema que aparece sobre una lipodistrofia cuando el paciente permanece mucho tiempo de pie o sentado. Es leve, bilateral y simétrico, y puede dejar un godet mínimo. Enfoque diagnóstico del paciente con edema. Cuando el diagnóstico semiológico ha definido la presencia del edema, para orientar su probable etiología se debe efectuar el estudio de sus características y del contexto clínico en el que aparece. En la mayoría de las consultas en las que el edema es el signo inicial, este tiene como localización preferente los miembros inferiores y en esta localización resulta importante el análisis según su presentación sea asimétrica o simétrica. Paciente con edemas asimétricos y barra diagonal o unilaterales. Importante, la presencia de edema en un solo miembro o francamente asimétricos en ambos, en especial los inferiores, debe orientar hacia una patología venosa, algún trastorno inflamatorio o traumático y, con menor frecuencia, una obstrucción linfática. Edemas venosos agudos. La aparición aguda de edema unilateral en el pie y la pierna, de magnitud importante, grado 2 diagonal 4, y con franco signo de la fobia, por lo general indoloro y sin alteraciones agudas de la piel, debe orientar hacia la existencia de obstrucción venosa por tromboflebitis y barra diagonal o trombosis venosa profunda. Raras veces, en circunstancias en las cuales predomina el componente venoso inflamatorio, flebítico, pueden registrarse signos generales, fiebre, taquicardia, dolor a la dorsiflexión brusca del pie, signo de Omans, o palpación de algún cordón venoso. Pollo común. La temperatura cutánea es normal y el color puede tomar un tinte cianótico cuando la obstrucción es grave. El diagnóstico de trombosis venosa profunda debe sospecharse semiológicamente y la anamnesis estará dirigida a la búsqueda de factores que predisponen a la trombogénesis venosa, estasis venosa, hiperacoagulabilidad y lesión endotelial, tríada de Virchow. Desde el punto de vista clínico, estos factores de riesgo están presentes en las siguientes situaciones clínicas: reposo prolongado, inmovilidad, insuficiencia cardíaca, posoperatorio inmediato, neoplasias, ingesta de anticonceptivos orales, patología venosa crónica, obesidad y estados trombofílicos. Importante, frente al diagnóstico presuntivo de edema por trombosis venosa profunda es importante precisar el sitio de la obstrucción respecto del nivel de la rodilla. El compromiso por encima de esta tiene la posibilidad de producir un tromboembolismo de pulmón, desplazamiento del trombo hacia el corazón derecho y su impactación en las arterias pulmonares, muy superior a la de la pierna. Cualquiera que sea la localización, para prevenir esta grave complicación es imprescindible iniciar la terapéutica anticoagulante. El estudio de flujo venoso por ecografía, ecodoppler, ha reemplazado con ventajas al estudio invasivo, flebografía, y tiene un porcentaje de eficacia similar por encima de la rodilla. En los miembros superiores también pueden producirse edemas por obstrucción venosa en los cuadros de trombosis venosa en las venas axilares, subclavias o en la encrucijada yugulosubclavia.
En estos casos se puede registrar el antecedente de cirugías recientes que afecten en forma directa o por contigüidad estos tractos venosos, lesiones por punciones o cateterismos, traumatismos o compresión por patología tumoral. En el síndrome mediastínico, la compresión u obstrucción de la vena cava superior puede ocasionar edemas en el hombro, el cuello y la cara, edema en esclavina. Edemas inflamatorios y traumáticos. Otro grupo frecuente de edemas asimétricos y unilaterales habituales en los miembros superiores o inferiores son los inflamatorios, celulitis o traumáticos. Su mecanismo está vinculado a un aumento de la permeabilidad capilar por agresión directa, infecciosa, química, física o traumática, y su semiología se caracteriza por dolor, aumento de la temperatura cutánea y color rojo. En los casos de etiología infecciosa, estará acompañado por la signosintomatología vinculada al cuadro, por ejemplo, fiebre con escalofríos en la erisipela, y en los casos de traumatismos con solución de continuidad en la piel se agregarán diversas lesiones dermoepidérmicas que a menudo se deben a Staphylococcus aureus y estreptococos del grupo A. Linfedema. Existen edemas unilaterales por obstrucción linfática, linfedema, en el posoperatorio, por ejemplo, en la cirugía radical de mama, en el miembro superior o en casos de invasión neoplásica o posradioterapia. Las infecciones de las vías linfáticas, linfangitis, o de la piel, placas de erisipela o tromboflebitis, pueden también afectar el drenaje de la linfa y ocasionar linfedemas secundarios. Buchereria bancrofti, Onchocerca volvulus y otros parásitos pueden obstruir las vías linfáticas y ocasionar edema localizado, filariasis. La tuberculosis y la fiebre tifoidea también pueden ser los responsables etiológicos. En raras circunstancias de dificultad diagnóstica puede ser necesario efectuar una linfografía convencional o radioisotópica para precisar la naturaleza y el sitio de la obstrucción. En los miembros inferiores, suele comenzar en el dorso de los pies y su naturaleza crónica conduce a un importante engrasamiento cutáneo y elevaciones papilares. Los linfedemas secundarios de muy larga evolución pueden alcanzar grandes dimensiones y deformar los miembros, dándoles un aspecto especial denominado elefantiasis. De modo excepcional se observan agenesias linfáticas congénitas sin antecedentes familiares y otras formas hereditarias presentes desde la infancia, enfermedad de Milroy, que se transmiten en forma autosómica dominante. Existe también un linfedema precoz, de naturaleza esencial, y que suele aparecer en general en mujeres en la segunda y tercera década de la vida. Paciente con edemas bilaterales o simétricos. Edemas generalizados con importante mecanismo secundario de retención hidrosalina. Importante, ante un paciente con anasarca, la anamnesis y el examen físico deberán concentrarse en tres diagnósticos diferenciales: insuficiencia cardíaca congestiva, hepatopatía crónica difusa en estadio cirrótico y síndrome nefrótico. La presencia de edemas muy importantes y generalizados se denomina anasarca, circunstancia en la cual puede agregarse la presencia de trasudados en las cavidades serosas, hidrotórax en la pleural, ascitis en la peritoneal y, excepcionalmente, hidropericardio. Naturalmente, en todo paciente con edema se deberá realizar un examen físico completo, pero es necesario que en los edemas generalizados, además de la semiología minuciosa del signo para determinar con precisión todos sus caracteres, se ponga especial atención en la búsqueda de signos de insuficiencia ventricular derecha e hipertensión venosa, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ritmo de galope derecho, de derrame en cavidades serosas, ascitis, hidrotórax, derrame pericárdico, y de síndrome de hipertensión portal o estigmas que sugieran hepatopatía crónica, arañas vasculares, signos de hiperestrogenismo. Ante un paciente con edema generalizado, además del examen físico, conviene realizar rutinariamente registro del peso diario del paciente, medición de la diuresis de 24 horas, ionograma plasmático y urinario, albuminemia y búsqueda de proteinuria y estudio del sedimento urinario. Insuficiencia venosa crónica. Importante, el edema bilateral de los miembros inferiores de grado leve a moderado por insuficiencia venosa crónica es quizá la causa más frecuente de consulta aislada por edemas en los pacientes sin una patología general evidenciable. Este edema, que es consecuencia directa de la hipertensión en el sistema venoso, puede ser secundario a una alteración de la función valvuloparietal del sistema superficial o profundo, o a una falla de la bomba musculovenosa.
Es un edema frío e indoloro que al comienzo se acentúa en el transcurso del día, que se agrava con la vida sedentaria y la posición de pie y mejora o desaparece con la posición horizontal y durante la noche. Su evolución a la cronicidad lo torna semiológicamente más duro y en la piel aparecen cambios debidos a la pigmentación por depósitos de melanina y hemosiderina, dermatitis ocre y pigmentaria, esclerosis dérmica, úlceras y lesiones tróficas. En la evolución del cuadro, los sucesivos episodios de flebitis, periflebitis y linfangitis, que se presentan con frecuencia, acentuarán todo el mecanismo inicial de producción del edema por mayor obstrucción al drenaje venoso y linfático. El edema vespertino y moderado en general indica insuficiencia en los sistemas superficial y perforante, que obliga a un mayor trabajo muscular, hipertrofia, para el drenaje venoso ascendente. Cuando el edema es marcado e invalidante, indica el compromiso del sistema venoso profundo. El edema, que en principio es blando y cede con el reposo, se torna duro y acompañado por signos de hipodermitis. La hipertrofia de la bomba musculovenosa, habitual en el síndrome postrombótico reciente con recanalización del sistema profundo, se presenta con un aumento del volumen del miembro, aunque al principio evolucione sin edema. Si en estos casos el daño valvuloparietal profundo es grande, aparecerán varices secundarias en el siguiente estadio. La progresión de la enfermedad lleva a la inmovilidad, síndrome fleboartrósico, lo que provoca atrofia de la bomba venomusculoarticular. Por último, un estado inflamatorio crónico con linfangitis, perilinfangitis y endolinfangitis destruye todo este sistema, dando paso a un edema permanente, linfedema, de alto flujo y elevado contenido proteico que realimenta y agrava la enfermedad. En este punto, a las características habituales del edema linfático, paquidermitis y fibrosis, se agregan las de la insuficiencia venosa crónica, hipodermitis y aparición de úlceras. Edemas generalizados con aumento de la permeabilidad capilar. Edema angioneurótico. El edema angioneurótico o angioedema es el prototipo del edema generalizado producido por un aumento de la permeabilidad capilar a través de un mecanismo anafiláctico o de hipersensibilidad. Afecta en algún momento de la vida al 20% de la población, en general es de aparición aguda y presenta una distribución que afecta en primer lugar la cara, tejidos laxos, párpados, labios. Puede generalizarse a todo el cuerpo y a menudo está acompañado por placas cutáneas eritematosas, urticaria y barra diagonal o prurito. Las lesiones y el edema también desaparecen con rapidez y evolucionan con brotes agudos y distribución desigual en el transcurso del padecimiento. Importante, en el edema angioneurótico el compromiso de las mucosas abarca a veces la laringe, con la producción de síntomas asfícticos de gran gravedad, edema de glotis, y que constituyen una emergencia médica. Desde el punto de vista etiológico existen formas hereditarias por un déficit del inhibidor de la C1, esterasa del sistema del complemento, angioedema hereditario, y formas adquiridas más frecuentes producidas por la activación de la secreción de los mastocitos. Esta activación puede ser generada por diversos mediadores a través de alimentos alergénicos, reacciones a fármacos, inmunoterapia, trastornos endocrinos, picaduras, infecciones, vasculitis y estímulos físicos. La fuga capilar sistémica o leak capilar puede dar lugar a una forma de SOC. Esta situación, conocida como síndrome de fuga o filtración capilar sistémica, es considerada la lesión fundamental del dengue grave. Suele ocurrir entre el tercero y el séptimo día del comienzo de la enfermedad. El mecanismo que produce la fuga capilar no se encuentra del todo aclarado. Clásicamente se ha atribuido al desarrollo de una respuesta inmune exagerada mediada por anticuerpos, hecho que requiere una exposición previa a otro serotipo viral. Importante. La fuga vascular es la característica definitoria del dengue grave. El paciente desarrolla en forma lenta y progresiva edemas, ascitis y derrame pleural. La detección precoz de sus manifestaciones tempranas es fundamental para instaurar una reanimación precoz e intensiva de los pacientes con riesgo de SOC. Edema idiopático o cíclico. En las mujeres se puede observar la aparición periódica de edema en los miembros inferiores, habitualmente concomitante con distensión abdominal. Con frecuencia se relaciona con el ciclo menstrual y se agrava con el tiempo caluroso. Afecta en particular a personas con rasgos neuropáticos y conflictos psicosociales, se manifiesta sobre todo luego de la posición de pie prolongada y está acompañado por un importante aumento de peso transitorio,
más de 1 kilogramo, en relación con la periodicidad del signo. El cuadro suele acompañarse además de cefalea, ansiedad, fatiga y otros síntomas funcionales. Su patogenia se cree vinculada a las modificaciones que ciertas variaciones en el nivel de estrógenos provocan en la permeabilidad capilar. Eso parece confirmado por cierta mejoría obtenida con la indicación de progesterona. También se ha postulado en su patogenia una alteración en la liberación del péptido natriurético auricular. Edema relacionado con la administración de fármacos. Existen fármacos con acción inhibitoria de la enzima convertidora de angiotensina, enalapril, y otros, alfametildopa, utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial que en algunos casos pueden inducir la formación de edema por hipersensibilidad. Los antagonistas cálcicos derivados de la benzotiazepina, diltiazem, o de las dihidropiridinas, primera generación, nifedipina y segunda generación, amlodipina, ejercen una importante acción vasodilatadora y pueden también producir edemas en los miembros inferiores. Los glucocorticoides y los estrógenos se asocian a veces con la presencia de edemas. También se han implicado en este grupo de fármacos ciertos antiinflamatorios no esferoides como el ibuprofeno y la rosiglitazona. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Suerte en los exámenes.